¿Qué onda, gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy voy a entrevistar a un cirujano plástico. Este video no es para promocionar las cirugías plásticas o para decirles que se hagan cirugías plásticas. Yo en lo personal no tengo ninguna hasta el momento, pero es porque se me hizo que es un tema medio tabú. Creo que falta un poco de educación al respecto. Hay mucha gente que tiene cirugías plásticas pero no habla de eso abiertamente, entonces seguramente muchos y muchas de ustedes tienen dudas. Les pregunté en Instagram, me mandaron un buen y creo que se va a poner muy bueno esto. Así es que vamos a preguntarle al doctor. Les presento al doctor Harold Dent, médico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cirujano por la Universidad de Nuevo León y cirujano plástico por la Universidad de Nuevo León y la Universidad de Texas. Ok, doctor, ¿listo? Todo listo. Estoy muy emocionada, pero ya me dio pena desde que las leí. Dije, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo este video? Ya que es cirujano plástico, ¿cuál es la cirugía que más le piden? Normalmente es la cirugía mamaria, es la más común. Están cercanas entre la cirugía de busto y la cirugía de nariz. Yo creo que son las más comunes, aunque hoy en día hay un poco de todo. Liposucción es también una de las más comunes. Y una pregunta que a mí no se me había ocurrido. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero está muy interesante. Y quiero que sea honesto con esta respuesta. Cuando están en cirugía, ¿escuchan música? ¡Claro! ¿En serio? Pero por supuesto, claro. De hecho, mi anestesiólogo particularmente, él cuando se entrenó, era muy reglas el hospital donde se entrenó y sus maestros le decían que no podía haber música en quirófano. Y me tardé unos años en doblarlo, pero en el quirófano tiene que haber música. Depende de la cirugía y el mood que traigamos, es el tipo de música que ponemos. A mí me gusta mucho el rock en inglés sobre todo. El metal y el glam rock es lo que más me gusta, las baladas de rock también. Cuando hago lifting faciales y cosas que son como más de detalles más finos, pongo música más relax. No lo puedo creer, yo no sabía esto. Obligatorio. Oye, qué chistoso imaginarte a tu cirujano ahí, con el metal. Tampoco estamos rockeando nosotros en cirugía. ¡Wow! Se aprende algo nuevo todos los días. ¿Por qué o cuál es la razón más común por la cual un paciente puede fallecer haciéndose una cirugía estética? Eso es lo más importante de todo. La verdad es que todo lo que hacemos, tanto en medicina como en nuestro día a día, tiene riesgos. Y en los estudios recientes que se han hecho, hay unos muy importantes que hicieron en Colombia. La principal causa de muerte posoperatoria es la trombosis, la tromboembolia pulmonar, que viene de una trombosis venosa, que es cuando se hace un coagulito en una vena de la pierna. Y esto es un riesgo, que esto es importante que lo sepa todo el mundo. Esto es un riesgo no de la cirugía estética. Ojo, es un riesgo de cualquier tipo de cirugía, de cualquier especialidad. La cirugía plástica, ciertos procedimientos sí tienen un índice importante, y por eso la clave es seleccionar bien al paciente, hacer toda la prevención que hoy sabemos que funciona. Por eso hay una campaña ahorita muy importante a nivel nacional de atiéndete con un cirujano plástico certificado. La clave de la complicación no es la complicación, es resolverla. Y ahí es donde entra la diferencia entre un cirujano plástico que tiene 4 años de entrenamiento en cirugía general, más otros 3 o 4 años en cirugía plástica, contra alguien que hizo 6 meses de entrenamiento en donde nunca se ha topado con todas las variables que pueden ocurrir y la diferencia en resolverlas. Y la segunda causa que se detectó en ese entonces, en los estudios, fue la intoxicación por lidocaína. La lidocaína es el anestésico local más común que utilizamos, es una maravilla, pero tiene una dosis tóxica. Y anteriormente en liposucción había cierta información científica que respaldaba el uso de dosis muchísimo mayores a la tóxica y parecía que no daba problemas, pero estudios recientes concluyeron que no. Y por eso hoy en día no se utiliza o no se debe utilizar la lidocaína en las soluciones que utilizamos para la liposucción. Y ahorita que estábamos hablando de lo de la anestesia, hubo una pregunta que me traumó, que fue, ¿usted ha tenido algún paciente o sabe de algún paciente al que no le haya funcionado la anestesia, que haya sentido toda la operación? Ok. Mira, aquí nomás que hay que diferenciar entre las historias... ¿De terror? No, pero muchas de estas tienen que ver con historias ya de un teléfono descompuesto, okay, o que hay un poco de crema, okay, en el taco, ¿no? Digo, ha pasado, claro que ha pasado, pero son casos contados con la mano.
Hay incluso una película de esto que está un paciente que lo están anestesiando y que no puede decirles que está despierto y que siente todo. Sí. Y nadie se da cuenta que le duele. Esto, si tú tienes un anestesiólogo y tú incluso tienes un cirujano que tiene el mínimo conocimiento sobre medicina, esto es imposible de que pasara. No te puedo decir imposible, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la primera respuesta de un organismo vivo al dolor es la taquicardia. Y entonces tú te das cuenta, porque una de nuestras guías en el quirófano es que en el monitor, aunque el paciente no esté diciendo nada, cuando empieza taquicárdico, primera causa le está doliendo. Entonces tendría que haber una situación en donde nadie está checando el monitor, nadie está al pendiente. Oye, ¿que le valió? Hay avisos en la máquina de que hay dolor y nadie lo está haciendo. Entonces, y cuando llega a pasar, puede pasar, pero nos damos cuenta. El punto es que nos damos cuenta. Sí. Y una pregunta un poco controversial que me llegó, que era, doctor, ¿qué opina cuando la gente dice que hacerse una cirugía es no tener amor propio? Así dicen. Es la primera vez que escucho eso. Ok, híjole. Porque no se quieren a sí mismos, se quieren cambiar, etcétera, ¿no? Ok, mira. ¡Ay! Me va a correr el doctor de su oficina. No, es que estas preguntas son muy buenas y es importante que se hagan. Mira, pues no estoy de acuerdo con esa opinión. Se nos olvida la salud mental. Y la salud mental, pues nos rige completamente, ¿no? Todas las emociones y todo esto es lo que nos hace las diferencias del día a día. Incluso muchas enfermedades tienen mucha base emocional. Entonces, si alguien se vale y aplaudimos que alguien vaya al gimnasio y genere un muy buen cuerpo y todo el mundo le aplaude en redes porque tiene un super cuerpo la chava o el chavo, ¿qué pasa con una chava, por ejemplo, que tiene poco busto, no se siente cómoda? ¿Qué alternativas tiene para mejorarlo? Pues no puede hacer ejercicio para que crezca, ni puede hacer ninguna dieta, rutinas o lo que sea para que crezca ese pecho. Entonces, ¿por qué ella no tiene derecho a hacer algo al respecto con algo que no le gusta? Porque no es una opción el ejercicio. Entonces, para mí el amor propio tiene que ver no con los detalles del cuerpo que te gusta o no te gusta, no si te cambias el pelo, si te cambias la nariz, si te cambias eso. Creo que es una cuestión mucho más profunda. Y como, ¿por qué vas a juzgar eso? ¿Qué tiene que ver con el amor propio eso? Simplemente no estoy de acuerdo. Es todo lo contrario. Creo que el tener el valor para hacer algo, para cambiar tu vida, habla mucho más del amor que te tienes que el no hacerlo por una idea. Y creo que mucha gente que tiene estos conceptos es porque nunca ha ido a pedir información fidedigna. Porque se vale pensarlo. Pero realmente cuando ves a las pacientes que antes de operarse y después de operarse, les cambia el cómo caminan, el cómo se visten, el cómo hablan. Realmente el impacto que hay en su personalidad, en su seguridad, en su forma de ser es padrísima. Eso es lo que más ves aquí en el postoperatorio. No es tanto el cómo quedó el busto, o cómo quedó el abdomen, o cómo quedó la nariz. Es cómo la chava actúa o el chavo actúan completamente diferente y se sienten mucho mejor. Sí, hablando de la salud mental, estaba viendo un video suyo de Instagram en donde dijo una frase que me gustó mucho, que fue: una cirugía no te va a cambiar la vida, lo que cambia la vida es como tú te sientes, o sea, como tú te ves a ti mismo en ese momento. No se trata solo de estética, no se trata solo de vanidad, no se trata solo de superficialidad, se trata de realmente meterte a la salud mental del paciente y a su seguridad y a su autoestima, y eso va a darle salud al resto de su sistema. Sí. ¿Es posible que un implante explote? Es bien común esa pregunta, digo, y es normal que lo puedan pensar. Creo yo, porque es la único lugar donde escuché esto salió del programa 1000 formas de morir. El implante no explota, no tiene explosivos adentro, que sería la única forma lógica en que pudiera explotar, no hay otra forma. El implante se puede romper, sí, generalmente por defecto de fabricación, por eso tienen garantía de por vida en caso de ruptura. O sea, si te rompe el implante, si se rompe, regreso con el doctor sobre todo por falla de fabricación, la empresa te da el implante nuevo, incluso hay un apoyo económico para los gastos de ese cambio de implante. Ahora, cuando un implante se rompe, no pasa nada, no es una urgencia, es otro tipo de implante. Es un gel de alta cohesividad, o sea que está partido en dos, a propósito. El gel nunca se va a salir. Entonces, cuando un implante se rompe, no va a salir el silicón del implante, se va a quedar ahí. Y nunca se va a romper así. ¿Y si fueran de solución salina? Los de solución salina
De hecho, yo no los uso y casi ya no se usan porque tienen ese problema. Que como es agua lo que hay adentro, pues eventualmente puede haber cualquier detalle o qué cosa se pueden desinflar. Pero pues es solución salina la que sale, no te causa tampoco ningún problema, la paciente simplemente siente que cada vez tiene menos volumen y tendrá que cambiarse. La siguiente pregunta, ya se la había hecho a mi ginecóloga, pero la volvieron a preguntar, así es que la vuelvo a preguntar. ¿Se puede amamantar si se tienen implantes de boobies? Correcto. Sí se puede amamantar. En la cirugía más común, que es el aumento mamario, el implante va, más bien, para que te des una idea, cuando los colocamos, la glándula mamaria no se altera en absoluto, no se toca. Ay, ¿por qué me mandan estas preguntas? Pero bueno, Eva. Doctor, ¿usted cómo considera que se sienten las boobies de una persona que tiene implantes? ¿Igual que las boobies naturales o se sienten muy falsas? Es bien variable, te voy a decir por qué. Porque actualmente tenemos incluso diferentes tipos de implantes. Okay. En general sí podemos decir que se sienten más firmes, por obvias razones. Ahora, hay diferentes tejidos en las mamas. Hay mujeres que tienen una mama muy fibrosa, que le llamamos muy durita, que se palpa muy fácil como irregularidades. Y hay glándulas mamarias más grasosas, o sea, que tienen más porcentaje de grasa que de glándula. Hay implantes actualmente, hay unos que se llaman ergonomics, que son súper suavecitos, que se llaman ergonomics porque pareciera que son parte de la glándula. Son muy, muy suaves al tacto. Depende mucho de qué tamaño de implante y qué relación hay del tamaño de implante con la cantidad de glándula mamaria que tenía la paciente previamente. Entonces, si pones un ejemplo de una chava que es copa A, que tiene muy poquito pecho, y se quiso poner copa D, pues pusiste un implante grande. Sí. Y en ese momento, en el resultado, esa paciente tiene 80% de su volumen, es el implante. Pues obviamente en ese caso, pues ese pecho va a ser más firme que una glándula normal, sin implante. Entonces, o sea, puede ser que dos personas tengan el mismo doctor, el mismo implante, pero que se vea completamente diferente, se sienta completamente diferente. Sí, porque sí, me pasa mucho. Doctor, ¿qué tamaño es? Digo, bueno, pues va a ser un implante de 350. Ay, no, doctor, no. No, es que mi amiga se puso 300 y quedó súper así. No puedes comparar porque ¿cuánta glándula tenía tu amiga antes? ¿Cuánto volumen? Es la suma del implante más lo que tiene, lo que es el resultado. Entonces una chava que era copa 6 se puso 350, pues iba a quedar con un busto muy grande. Pero una chava que es copa A y se pone 350 va a quedar en una copa B llena a C. Yo tengo una duda que me acaba de surgir, no sé si les interese. Bueno, el punto es que yo, ya ve que le digo que yo veía muchos de estos programas de cirujanos plásticos y yo veía unos donde antes hacían la incisión alrededor del pezón, pero ahora veo que como que no lo hacen tan seguido. ¿Hay alguna razón por la cual no se haga eso tan seguido? Así es, la razón es seguridad. Hoy sabemos que la principal complicación que tienen los implantes es que esta cicatriz de la que te acabo de hablar, que le llamamos cápsula, cada vez se hace más gruesa. ¿Y cómo sientes esto? Porque el implante se empieza a sentir muy duro. Anteriormente con los implantes que teníamos previamente era un 4% la frecuencia de esta complicación. Actualmente con los implantes nuevos anda abajo del 1%. Y la causa, hoy sabemos que son bacterias. Antes era muy famosa la técnica de la axila y la de la areola. Y hoy se sabe que el riesgo de que si contamina el implante, si lo pones por la axila, es 6 veces mayor que si lo pones por el pliegue mamario. Y si lo pones por la areola, tú primero tienes que atravesar la glándula mamaria para llegar a la parte de atrás. Y al atravesar esto, pues vas a cortar eventualmente alguno de los conductos galactóforos, que son los de la leche, que de manera normal y de manera simbiótica tienen bacterias que ahí viven. Entonces el riesgo de contaminar el implante cuando lo pones por la areola es 2,5 veces más que por el pliegue. Sí, esa era mi duda porque yo siempre veía antes en esos programas que lo hacían por la areola y casi no quedaba cicatriz o no se veía mucho la cicatriz, pues. Y últimamente ya ve que en Instagram hay muchas chavas que tienen implantes y se nota que tienen la cicatriz acá abajo. Entonces yo decía, ¿por qué no lo hacen por la areola? Pero ahora ya entiendo. Ahora, era muy famosa la de la areola, pero también, por ejemplo, cuando los pones por abajo, el riesgo de que tengas alguna alteración de sensibilidad en tu pezón es del 1%. Si lo pones por la areola, era de un 12 a un 15%. Antes era una opción, al menos en mi práctica, no doy esa opción. La siguiente pregunta es algo, creo que es un poco controversial en el mundo de los cirujanos plásticos. ¿Qué opina de la enfermedad del implante mamario? Es una enfermedad que hoy por hoy aún no es una enfermedad,
O sea, en el catálogo hay un sistema en Estados Unidos que cataloga las enfermedades porque aún no han logrado definir claramente en qué consiste esta enfermedad. Es una situación difícil, es una situación compleja de definir porque como se manejan síntomas tan ambiguos, síntomas tan generales, síntomas que pueden ser por 100 diferentes causas. Digo, una opinión personal, creo que falta mucho por estudiarse, por definirse, por catalogar y realmente ver qué tanta relación tienen los implantes en esto. Pero definitivamente creo que sí hay un factor emocional en el sentido del miedo, de cuando empieza a haber información, toda la gente pues se empieza a poner atención, las que tienen implantes, a ver si no sienten algo de eso. Entonces entra la preocupación, a mí se me cae el pelo y traigo implantes, y entonces empieza la cabeza también a hacer su chamba. Creo yo que tiene una parte de este problema. Está bien, pero hoy por hoy no tenemos una respuesta clara. Está ahí, algo está ocurriendo seguramente, sí, pero no tenemos hoy claro qué tanta relación, porque es algo que es, y sobre todo por lo ambiguo. Que bueno, sí, como que veo las dos partes de que sí puede generar pánico en personas que a lo mejor ni siquiera les ha pasado esa enfermedad, pero también está padre escuchar que un doctor diga probablemente sí haya algo ahí que todavía se está estudiando para validar también a las personas que sí han pasado por eso, que sí dicen no manches, mi vida cambió desde que me quité los implantes. Siempre va a haber complicaciones, siempre va a haber pacientes que tal vez no tengan la mejor experiencia con cierto procedimiento. Es cierto, ahí está. Veremos a qué llega. ¿Es posible quitar grasa de la papada sin tener que hacer liposucción en la zona? Sí, sí se puede. Está la opción de manejar enzimas, específicamente se llama lipasa. A mí no me encanta esa opción. La otra opción es Cool Sculpting, que es una tecnología en donde se hace la criolipólisis y que a través de un sistema no invasivo que se te conecta ahí en la papada, te empieza a enfriar la zona hasta menos 11 grados centígrados y eso va a generar un daño irreversible en las celulitas de grasa, solo en las células de grasa, y en el cabo de 3 meses esas células se van a morir, se van a eliminar de tu cuerpo y va a bajar el volumen. ¿Y eso se puede hacer en otras zonas o nada más en la...? Todo el cuerpo. ¿En serio? Todas las zonas que haya grasa, está demostrado, de hecho cuando vienen los pacientes a hacérselo, es un procedimiento que tiene garantía. Cuando usted platica con sus amigos, está afuera o está aquí con Dani, inconscientemente están analizando qué se podría hacer esta persona para mejorar estéticamente. Voy a tomar la quinta enmienda. No, la realidad es que sí y no. La mayoría del tiempo no estoy analizando a nadie. Créeme que después de mis 11, 12 horas de trabajo diario, realmente lo que quieres es desconectarte un poco de todo esto. Entonces, comúnmente no estás vivoreando a nadie, ni estás analizando, ni estás pensando qué se tiene que hacer, para nada. En ciertos momentos sí lo llegamos a hacer, y siempre que lo hacemos es nada más haciendo un ejercicio mental de esto le podría mejorar su cara, que finalmente es lo que hago todos los días cuando las pacientes me piden un diagnóstico facial, o sobre todo facial, más que corporal. Yo creo que nos fijamos un poquito más a veces en detalles. La siguiente, ¿es cierto que la bichectomía te hace envejecer unos 10 o 15 años después de que te la hiciste? La pregunta del millón. Es un punto muy controversial. Tiene su sentido, sí. El principal factor de nuestro envejecimiento va así de la mano en importancia con la flacidez, es la pérdida de volumen y grasa, sobre todo grasa en la cara. Entonces, si tú quitas grasa de una zona de la cara, pues eventualmente esperarías que el proceso se acelere un poco y que eventualmente en unos años puedas estar con más datos que si no lo hubieras hecho. Pero no hay algo que lo demuestre todavía. O sea, no hay estudios, porque la única manera de tú tener claramente un estudio confiable sería tener grupos de gemelos idénticos, que uno se lo quite, el otro no, y en 20 años y que tengan hábitos similares y que en 20 años se vea claramente más envejecido uno que el otro. ¿Las hago o no las hago? Ocasionalmente las hago. Es muy diferente hacer una bichectomía en alguien de 35 años que está ya arrancando su proceso de pérdida de grasa, arrancando su proceso de pérdida de tensión cutánea, empieza la flacidez, y pues ahí puedes impactar. Por eso la bichectomía yo no la recomiendo después de los 35.
Y hay incluso en más jóvenes de 35 de pacientes que ya empiezan con algunos datos de flacidez. Es complicado. Aquí el punto es que ellos lo decían. Muchas dicen, no, ¿sabes qué? No, ¿para qué me meto en eso? Mejor no. Y es una excelente decisión. Y hay quien dice, Harold, yo no sé si voy a estar vivo en 10 años. Hoy me quiero ver bien y sentir bien. ¿Y qué pasa si sí pasa? ¿Se puede resolver? Claro que se puede resolver. En su momento pues hay tratamientos, puedes poner rellenos si fuera el caso. ¿Se sigue haciendo en ciertos casos? Sí, creo que en ciertos casos se justifica. Pero en muchísimos casos que antes se hacía sin ningún freno y nada más porque el paciente quiere, creo que era un error. Y en su experiencia, ¿cuál es la operación que tiene recuperación más dolorosa? Te tendría que decir que sería la liposucción y tal vez los implantes glúteos. Hay pacientes que la pasan de maravilla, hay pacientes que se quejan un poquito más. El dolor de la liposucción, fíjate que no es que sea un dolor agudo, lo refieren como un dolor muscular. Y como generalmente la liposucción atiende varias zonas, pues es un dolor en muchas zonas. Entonces no es tanto lo intenso, sino lo incómodo que es en muchos lugares. ¿Cómo funciona la operación para agrandar el miembro masculino? Si es que existe, porque ni siquiera sabía que existía. Sí existe. ¿Usted la hace? No, yo no la hago. No, fíjate que sí hay cirujanos plásticos que la hacen. No es un área en la que me entrené, sinceramente. Y no me llama mucho la atención, la verdad, esta técnica. Hay ciertas cirugías que tampoco hago. Es que hay dos formas. El agrandamiento del pene se puede hacer a nivel alargamiento. El hueso del pubis, el que nos tocamos, el durito que está ahí justo el pubis. De este hueso del pubis, el pene sale desde adentro. Porque los cuerpos cavernosos entran incluso un poco ahí. Y entonces este ligamento lo detiene en su base. Y es lo que hace que en una erección el pene ve hacia arriba. Cuando tú cortas ese ligamento, ¿qué pasa? Alrededor de 2 centímetros, se habla de una pulgada. Esa pulgada del pene que está afuera y que por ese ligamento genera una curva, pero ya dentro de tu piel del pubis, se libera y entonces ahora se ve. Se extiende alrededor de una pulgada la longitud del pene. Y esto es lo que vemos muy comúnmente cuando se ve una película pornográfica o alguna situación, que normalmente cuando ves una erección en un hombre, que la erección se queda recta, no se ve para arriba, ese paciente normalmente es porque su ligamento lo cortaron. No es que el pene es el mismo tamaño, nomás que una parte estaba metida. Estaba un poquito metida con una curva y al liberarse se extrae. Y la otra forma es el engrosamiento. Y para esto hay muchas opciones. Se puede hacer injertos de grasa, así como se pone en el glúteo. Se puede poner todo alrededor del prepucio, toda la parte de piel del pene. Se puede poner implantes, también que se ponen abajo de la piel. Normalmente un pene que tiene alguno de estos tratamientos sí tiende a verse un poquito desfasado el tamaño del pene per se del glande. Y en ciertos casos es muy favorable para los pacientes, pero yo la verdad no tengo experiencia en hacerlo. Normalmente lo tienden a hacer más los urólogos, pero también algunos cirujanos plásticos. ¿Y los cirujanos plásticos tienen algún tipo de garantía? Porque eso también me preguntaron, de que qué pasa si no me gusta el resultado. Nadie te puede dar una garantía, porque además el resultado tiene un carácter en gran parte subjetivo de parte de la paciente o del paciente. Si algo no queda como yo hubiera querido o como la paciente hubiera querido, pues trato de apoyarla. Digo, ya hubo confianza, ya confiaron en nosotros, ya se hizo una cirugía y algún detalle no salió como quisiéramos, aunque haya sido lo que sea. Aunque yo no haya sido nada que yo hice mal, aunque no hubiera sido ninguna situación, aún así tratas de darle apoyo y buscar que no tenga que generar costos agregados, o si los tiene que generar, pues que sean los mínimos posibles. Pero eso no significa que nos deslindemos, ojo, porque luego se puede malentender. El objetivo es obtener lo mejor para el paciente, pero no puedes solo hablar de lo bonito. Es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento que lleva una anestesia. Entonces tienes que ser muy franco con el paciente, hablar de posibles complicaciones, hablar de riesgos, hablar de porcentajes, hablar de todo esto. Si tu cirujano no te habla de riesgos, lo primero que te debe preocupar es que tal vez no los conoce. Y si tú no conoces el riesgo, ¿cómo lo previenes? Pues por eso hacen cosas a veces que dices, ¿cómo se atreven?
Pues porque el que nada sabe, nada teme. Está, ¿cómo se dice? Regularizado eso. O sea, si una persona que no es un cirujano plástico está haciendo algo que un cirujano plástico debería hacer. Hay muchas lagunas en la ley. Y es una lucha que tenemos 10, 15 años haciendo, pero cada vez está más complicada. Es demasiado el número de egresados que hay. Y la verdad es que yo creo que el principal problema es nuestra población, que no pregunta, no cuestiona, no se asegura. Y desgraciadamente muchas veces su principal toma de decisión está basada en costos. Sí es súper importante que analicen al médico que van a tratar. Si tu médico, tu cirujano, por más historias que te diga, no está en el directorio de la AMCPER, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, o en el consejo, el CMCPER, pues te podrá decir misa, sí. No puedes confiar que es cirujano plástico. Y la última pregunta es una que Yannick hizo. Yeah, okay. Let's say a person wants to change the nose. And I would assume usually you make a mock-up in Photoshop how it could look afterwards. How accurate is that Photoshop picture to the final result? Depends on which area of the body you use it. For example, in the breast, the studies that have been made in some of the simulators, it's around 85% of accuracy with the post-op result. But in nose, actually in the nose, I wouldn't say there's a percentage like that, because I don't use the simulator in the nose as a promise or as a you can see your future and that's going to be your nose. I just don't do it like that, because the nose is so complex. There's so many structures and there are so many things that can change a result, that I use it more like a communication tool. So that's the way I'm communicating with an image where it's very difficult to explain with words. But I really try to be very precise in telling them this is not a promise of a result. Yeah. Because if not, you're gonna sell amazingly promising that. But actually, I'm gonna tell you, the simulators are not that precise, talking about pixels, talking about some details that actually Lord knows it look so much better than in the simulator. So but it's a great tool. It's a great tool, and I think there's going to be more simulators coming up in the future, and probably sometimes they're going to be more precise, and they're going to help us more with that communication with the patient. Bueno, chicos, pues este fue el video con el Dr. Harold Dent. Muchas gracias por recibirnos, por contestar nuestras preguntas. Encantado, muchas gracias por la entrevista. Síganlo en sus redes sociales, sube muchos videos a Instagram. ¿Por ahí también tiene Facebook? Sí, también está el Facebook de Dr. Harold Dent Cirugía Plástica. Ok, Facebook, Instagram, bueno, muy bien. Nos vemos muy pronto. Bye bye.